Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, después de unos días que no hemos tenido contenido, entre otras cosas, porque tampoco ha habido demasiadas novedades al respecto, no ha habido grandes noticias en estos últimos días, pero bueno, pues he reunido las pocas noticias que ha habido, ya digo, en estas últimas horas para comentároslas junto a una nueva review de un juego, en este caso de Sony PSVR 2. En teoría un título que debería llegar pronto también a formato PSVR, pero que de momento solo está disponible para Sony PSVR 2. Y se trata concretamente de OVR Dark, un título de terror atmosférico con puzzles y demás. Bien, pero esto lo comentaremos al final del vídeo. Vamos a comentar un par de noticias que son interesantes dentro del mundillo y bueno, pues después iremos con esta pequeña review. Bueno, pues en primer lugar, el hecho de que ya sabéis que Flat2VR Studios nació hace muy poco para traer lo que son los ports de VR o lo que conocemos como VR mods a lo que es la oficialidad en cierta manera, es decir, que se puedan publicar estos VR mods en tiendas, stores oficiales como Steam, como por ejemplo también la store de Meta, etcétera, y de esa manera facilitar el uso, entre otras cosas, a todos los usuarios para bueno, pues poder usar estos VR mods y ampliar su catálogo de juegos a poder disfrutar en formato VR. No sabemos exactamente cómo se va a realizar esta labor, no sabemos si va a ser que el juego va a venir ya directamente con el VR mod instalado, o habrá que comprar el juego y el VR mod aparte, o simplemente el VR mod es gratuito, pero esta compañía pues se va a ocupar de que podamos tenerlo disponibles en las stores oficiales para que su instalación y demás sea más fácil. No sabemos, ya digo, exactamente cómo se va a plasmar. Se supone que en este año 2024 saldrá uno de los primeros títulos que está preparando Flat2VR Studios, pero no lo sabemos. Pero la noticia que ha llegado hace muy poco es que hay una compañía americana que bueno, pues se ha añadido a este proyecto, en este caso con carácter de inversor, concretamente Hardman Capital. eh, bueno, pues ha visto que el proyecto de estos usuarios tiene mucho futuro. Nos comenta uno de sus responsables que, bueno, pues en los últimos tiempos se han bajado de lo que son VR mods de Flat2VR, se han bajado a más de 10 millones de veces, con lo cual es un formato que puede tener futuro. Y bueno, pues estos inversores van a poner dinero para que todo este proyecto pueda ir adelante. Y esto sin duda alguna para los amantes de los VR mods, de los que queremos ampliar nuestro catálogo, incluso que queremos jugar esos juegos retros de antaño con otra perspectiva, con otra forma de sumergirnos en esos títulos, pues estamos de enhorabuena porque sin duda alguna el hecho de que este proyecto esté naciendo y que encima haya personas con dinero que estén interesadas en el proyecto, pues no está nada mal. Vuelvo a repetir que todavía no se sabe si va a haber realmente va a ser un producto que hay que pagar, si no va a haber que pagarlo, si será un complemento simplemente gratuito, no se sabe todavía, pero lógicamente en ReverQuest VR cuando sepamos algo os lo comunicaré o cuando yo sepa algo os lo comunicaré debidamente. Por tanto, lo que nos tenemos que quedar en el día de hoy es que hay una inversión bastante importante para este proyecto, para Flat2 VR Studios, que vuelvo a repetir, lo que quiere es traer los VR mods a las distintas stores para que sea mucho más fácil la instalación y el poder jugar con ellos. Y bueno, pues la forma en que lo hagan ya lo veremos. Pero que haya una inversión, una inyección monetaria importante a este proyecto viniendo de América, que además es donde también el tema de la VR en general está más afianzado, pues sin duda es una buena noticia. Bien, en segundo lugar os quería comentar muy brevemente, ayer salieron algunas noticias realmente impactantes, ahí estáis viendo un vídeo de unas supuestas Switch VR. También salió una noticia por ahí que yo leí de que iba a salir a principios de 2025 el famoso nuevo visor de Valve, las Decard, con unas características espectaculares, con un i9, con una versión reducida
de una RTX 5900, etcétera, etcétera. Pero lógicamente os tengo que decir que ayer fue el día de los, igual que tenemos aquí el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pues en Estados Unidos el Día de los Inocentes, que se conoce como April Fool's Day, pues fue en el día de ayer, y todo esto que ha surgido pues son simplemente bromas que muchos usuarios, algunos muy bien trabajadas, como por ejemplo ese de la Nintendo Switch que estáis viendo, bueno, pues nos han querido compartir para, bueno, pues hacernos agradable ese día que en Estados Unidos pues las bromas están a la orden del día. Por tanto, si habéis visto estas noticias, pues son totalmente falsas, son totalmente bromas dentro de de esta celebración que se hace en Estados Unidos. Se hizo de hecho en el día de ayer, el día 1 de abril. Por tanto, bueno, lo digo por si veis la noticia todavía por algún lado, pues que sepáis que ni hay, de momento no hay ninguna Nintendo Switch Pro que se haya, perdón, VR que se haya anunciado, ni tampoco se ha dicho nada, Valve no ha dicho nada sobre las supuestas DECAD. En este caso, en el artículo, su difundidor o divulgador nos decía que había hablado con unas personas del foro interno de lo que es Valve, pero lógicamente al final todo era una broma. Así que bueno, pues no le hagáis caso a estas noticias. Lógicamente, como siempre digo, si hay alguna noticia en firme sobre este asunto, pues ya sobre la DECAR o sobre una supuesta Switch VR, que ya hablamos en su momento de que Nintendo podría estar preparando un visor VR para usar con la Switch 2, que se supone que llegarían, si no este año, el año que viene, pues, pues si llega esa noticia yo os la comentaré. Bien, y con esto finalizamos lo que es la parte de noticias, porque ya digo que en estos días, aparte de que yo sigo un poquito atareado, tampoco he visto que haya noticias realmente como para haber hecho un vídeo ni nada. He preferido aunar este par de noticias curiosas, por decirlo de alguna manera, y comentároslas. Sí os quiero comentar que sí estoy empezando a investigar un poco algunos VR mods del Team Beef, concretamente de Jedi Knight Academy, Jedi Knight Outcast, también Warf Aeon of Ruin, que se acaba de publicar, aunque a nivel de Patreon, la versión ya completa, que es un juego reciente, pero que han hecho una versión de VR de los chicos del Team Beef, o incluso Return to Castle Wolfenstein, todos ellos en su versión de PSVR. Bueno, pues estoy con ello y ya en algún momento sacaremos algún vídeo al respecto. Pues sin más, vamos ahora al análisis de VR Dark de Knock Noctis, que es una compañía española que ha desarrollado este juego. Y vamos a ver qué impresiones me ha dado a mí el juego. Hombre, lo primero que tengo que comentar, lógicamente, es que supuestamente este juego iba a salir para Sony PSVR 2 y también para PSVR. A día de hoy solo está disponible para Sony PSVR 2. A mis preguntas, porque tengo una buen contacto con los chicos de Knock Noctis, a mi pregunta de cuándo iba a salir la versión de PSVR, la respuesta que me han dado la compañía es el silencio, ni me han contestado. Me han contestado otras cuestiones, pero en el momento que le he comentado esta cuestión no me han contestado, con lo cual no puedo daros información de cuándo saldrá una versión de PSVR. Si os puedo decir que yo en su momento jugué una demo que tenía sus defectos técnicos, aunque lucía bastante bien, pero a partir de ahí no sabemos nada de la versión de PSVR. Siguen la ficha en Steam como que se va a publicar. Yo sospecho que se trata de una exclusividad temporal que tendrá Sony por algún motivo con este juego, con esta compañía, y por eso no quieren soltar prenda los chicos de Knock Noctis, aunque imagino que finalmente en algún momento saldrá la versión de PSVR, porque si no la habrían retirado lógicamente de Steam. Pero bueno, cuando salga pues ya la comentaremos. De momento vamos a comentar la versión de Sony PSVR 2, que es la que yo he podido disfrutar, dándole las gracias por supuesto a Knock Noctis por la key que nos han proporcionado del título. Bien, bueno, pues el juego VR Dark se engloba dentro de la saga que sacó esta misma compañía hace un año, concretamente Do Not Open, una saga de terror atmosférico con puzzles y demás, y ahora llega a su formato VR, que en principio iba a llegar también en aquel momento. Después finalmente, de hecho el juego Do Not Open iba a tener una versión VR, finalmente se cayó el proyecto y decidieron hacer un proyecto único y exclusivo para lo que son
los formatos de VR. Y en ese sentido, pues es el que ha salido ahora, VR Dark, que se engloba, ya digo, en esta historia que se cuenta en Do Not Open. Bueno, el juego, pues como digo, es un juego de terror atmosférico, un juego que engloba puzzles, sustos, una narrativa en principio interesante, donde tenemos que viajar a una mansión, muy típico en este tipo de juegos, e investigar qué ha ocurrido allí con la familia que allí vivía, etcétera, etcétera. Y para ello, pues lógicamente nos vamos a encontrar con diversas situaciones que tenemos que resolver a través de puzzles, otras situaciones en las que se nos pondrá los pelos de punta y pues todo lo que engloba un juego de terror atmosférico de hoy en día, creado en este caso por españoles, por una compañía española como es Noctis. En el aspecto más técnico del juego, bueno, pues hay que decir que en el aspecto visual, en general, el juego luce bastante bien, aunque en este caso sí se notan algunos defectos de la Sony PSVR 2 y también lo que incluso podría llegar a decir incluso de la limitada potencia de la PlayStation 5. Yo espero que los chicos de Noctis saquen su versión de PSVR no a mucho tardar y en esta versión podamos ver el juego en su esplendor. ¿Esto quiere decir que el juego esté mal, que no sea disfrutable? En absoluto, el juego es disfrutable, yo he estado un buen rato jugando y está muy chulo, pero no puedo obviar como analista en este caso de juegos de VR, pues las cosas evidentes que para mí fallan, igual que alabar lógicamente las cosas que sí funcionan. El juego a nivel de ambientación general, etcétera, pues está muy bien, visualmente todo muy detallado, escenarios variados, escenarios con una riqueza de contenido bastante importante y que, bueno, pues en ese sentido yo creo que cumple bastante bien para ambientarnos en esa mansión que la que nos quiere ambientar el juego sin lugar a dudas. Bueno, a nivel de lo que es efectos visuales y demás, el juego más bien es un juego para ir disfrutando con tranquilidad. No es un juego que hay, por lo menos hasta donde yo he llegado, tenga una acción frenética ni nada. Simplemente es un poco más de exploración, de ir descubriendo cosas, de llevarnos un susto puntual en un momento dado o en otro. Sustos que sí están muy bien implementados, que sí están muy bien colocados, que bueno, a quizá al que sea asiduo a películas de terror y demás no le pille tan desprevenido, pero a mí que sí soy asiduo de películas de terror, pues algún susto me he llevado inesperado porque pues los jumpscares o los sustos que están implementados dentro del juego, la verdad que están muy bien posicionados. Por otro lado, bueno, pues tengo que decir eso, que lo que es los escenarios, los personajes, etcétera, pues están bastante bien conseguidos. A nivel de lo que es las propias Sony PSVR 2, hay que decir que el juego es un juego bastante oscuro. Es verdad que al ser oscuro, la luminosidad y demás, con el uso del panel OLED y con el uso del HDR, luce bastante chulo. Hay determinados momentos incluso que están bastante guapos por ese uso del HDR y de lo que es el panel OLED. Pero lógicamente tenemos el efecto Mura, que al ser un juego más bien oscuro, pues es un poquito más visible. Para nada nos va a ser el juego injugable ni mucho menos, ni poco disfrutable, pero sobre todo en zonas más oscuras se nota bastante el efecto Mura. No quizá a lo mejor como hemos visto en otros títulos más antiguos como Resident Evil Village, pero se nota un poquito. No es algo que tampoco nos vaya a fastidiar la experiencia, pero se ve que está ahí presente en algunos momentos. Por otro lado, en cuanto al ghosting, yo no sé si tiene una reproyección el juego parcial o qué es lo que tiene exactamente a nivel técnico, pero sí se aprecia un cierto ghosting cuando tenemos objetos cerca de nosotros y los movemos delante de nuestra, etcétera, y se nota un poco de ghosting. Sin embargo, cuando nosotros nos movemos a través de los escenarios y demás, la verdad que yo no he apreciado ningún tipo de ghosting. Por tanto, no sé si a lo mejor, o a lo mejor es el eye tracking que no esté bien implementado lo que provoca el ghosting, no lo sé.
pero es un ghosting un poco extraño porque surge en algunos momentos, pero en la mayoría del tiempo que el juego que estamos jugando no aparece ese ghosting ni al movernos ni al manipular objetos, etcétera. Solo aparece en determinados momentos. No sé si ya digo si puede ser una mala implementación del eye tracking. Lo que sí me ha llamado un poco la atención es que se ve bastante borroso el juego. En las distancias cortas se ve todo bastante bien, bastante chulo, bastante nítido, pero si estamos, por ejemplo, en un salón grande y miramos al fondo del salón, veremos que se ve todo un poquito borroso, no se ve del todo claro, por una parte por el tema del efecto Mura y por otra parte yo creo porque la resolución del juego, supongo que para que el juego corra bien en la Sony PSVR 2, en la PlayStation 5, pues no tiene una resolución muy alta. Y esto hace, lógicamente, como sabéis los que más conocéis este tipo de tecnologías, pues que las distancias largas no se vean demasiado bien y las cortas pues sí se ven bastante mejor. Por tanto, pues tenemos que decir que el juego tiene un poquito de borrosidad a la distancia larga, ¿de acuerdo? A la distancia corta, la verdad que se ve bastante bien. La implementación del eye tracking, pues supongo que estará ahí presente, aunque yo tampoco la he notado excesivamente. No sé si realmente está activa o no, porque no hay otros juegos que sí lo notas, pero en este juego no lo he notado mucho, que digamos. Yo incluso me arriesgaría a decir que no lo tendría conectado, puesto que me imagino que el juego podría tener más resolución si conectamos el eye tracking, pero no sé, realmente es algo que es una especulación porque no sé realmente si se está haciendo uso del eye tracking o no. De lo que es las ápticas, bueno, las ápticas es cierto que hasta donde yo he llegado, vuelvo a repetir, en el juego no están demasiado presentes. Yo no noto que se hayan usado de forma adecuada. Sí aparecen en algún momento y tal, pero las del visor prácticamente no están. Y las de las ápticas de las manos, pues la verdad que son, para mi gusto, pobre, teniendo en cuenta las potencialidades que tiene este visor. Bien, y en cuanto a lo que es el aspecto sonoro, pues aquí sí tiene un gran aspecto sonoro con un ambisónico muy bien implementado, donde vamos escuchando sonidos extraños conforme avanzamos por la casa, muy bien posicionados unos de otros, creándonos una sensación de inquietud bastante importante y también una banda sonora bastante interesante. Y después de lo que se refiere a las mecánicas VR, bueno, pues tenemos ciertas interacciones. Hay que decir que el juego implementa, aunque de una forma un poquito, digamos así, arcaica, pero al menos está, que también hay que valorarlo. Implementa lo que son las colisiones, aunque a veces en algunos en objetos que vamos a poder coger se nos deja un poco que estiremos la mano para cogerlos. Sin embargo, hay otros objetos que están como más de adorno, que si nos intentamos acercar es como que el propio escenario nos echa hacia atrás y eso es un poquito desagradable a la hora de usar la VR. Pero oye, por lo menos las colisiones están implementadas, aunque sea de una forma un poquito más arcaica, y esto también hay que valorarlo porque no todos los juegos implementan este tipo de cuestiones técnicas como son las colisiones. Y por otro lado, en cuanto a lo que son técnicas eh, pues de VR, lo que son de interacciones y demás, pues tiene agarres en determinados momentos, nos podemos agachar, no vamos a poder saltar, sino simplemente agacharnos dándole a un botón, incluso físicamente, si nos agachamos, va a detectar que nos hemos agachado y vamos a poder cruzar lugares bajos, etcétera. Y por otro lado tenemos técnicas de VR, de agarre, de interacción de agarre, bueno, que también un poco como he comentado, las colisiones son un poquito arcaicas en el sentido de que es como si al coger un objeto se nos quedase pegado a la mano, no es más que un agarre bien hecho, digamos así, al 100%, pero bueno, al menos está el agarre que siempre nos suma un poquito de interacción, que si no las tuviera, que si simplemente el objeto pues se nos acercara a nosotros, en este caso nosotros acercamos la mano, le damos al botón correspondiente y se nos queda como pegado en la mano el objeto. No vemos como la mano agarra el objeto, sino que se nos queda como pegado. Bueno, pues, hombre, no es la mejor técnica VR que se puede implementar, pero al menos tiene esas técnicas VR. Yo creo que es un juego, bueno, que la compañía que lo ha llevado a cabo, lógicamente, con toda su buena intención, pues no es una compañía experimentada en VR, por eso a lo mejor ha implementado determinadas cuestiones de una forma un poquito más
como digo, arcaicas respecto a producciones de compañías que sí están dedicadas plenamente a la VR y que implementan, por ejemplo, agarres o colisiones más trabajadas, digamos así. Pero bueno, es muy importante que se hayan decidido a sacar un título en VR, porque eso siempre ayuda, independientemente de que técnicamente esté mejor o peor. Y eso yo se lo agradezco infinitamente a los chicos de Knock Noctis por atreverse, por osar traer su título al mundo de la VR, que además me consta que está teniendo bastante éxito. Y además un título, ya digo que, como he comentado al principio, tiene una narrativa bastante interesante dentro de lo que es un terror atmosférico y demás. Hay gente que lo está comparando con Resident Evil Village. Yo personalmente, por ejemplo, a nivel técnico, pues incluso siendo Resident Evil Village un juego que en PSVR es un VR mod y que en Sony PSVR 2 es un PSVR mod, PSVR 2 mod, como yo digo, por cierto, aunque haya cierta gente que le pueda molestar que diga esto, pero para mí es como yo lo siento. Pero aún así, las técnicas VR que se emplean tanto en el VR mod de ambas plataformas están mejor producidas que las que tiene VR Dark. Pero bueno, sí se nota, la verdad que sí se nota una gran inspiración en títulos de este tipo, de la saga Resident Evil, estos que son en primera persona, como el Village o Resident Evil 4, etcétera. Y lógicamente, pues oye, viniendo de una compañía española, el título está más que notable. Quizá la comparación con Resident Evil Village le queda un poquito grande, pero sí es verdad que bebe bastante de este título y que lo hace muy dignamente, que el juego es muy digno. Quizá no llega al nivel de los Resident Evil, pero está muy bien, muy disfrutable. Y ciertamente os recomiendo que lo compréis, no solo por ser una compañía española, aquellos que tengáis Sony PSVR 2, sino porque también, como he comentado, ahora mismo es una exclusiva temporal, espero, para Sony PSVR 2. Y por otro lado, pues es un título de terror atmosférico que siempre es un título interesante de exploración, de puzzles y demás que, bueno, pues que merece nuestra atención y que los apoyemos para que en el futuro saquen títulos, puedan mejorar estas técnicas que han empezado a aplicar en este primer título VR Dark. Y bueno, pues poco más os puedo comentar, que a mí me parece un título, a pesar de todo, recomendable. Ya digo, en el ámbito de los defectos, pues son cuestiones más bien del visor que del propio juego. Las técnicas VR, bueno, pues las tenemos, muchas de ellas, aunque carecemos de bastantes interacciones, pero al menos tenemos algunas interacciones y tenemos también las colisiones. Y a nivel sonoro, pues sí, ahí sí está muy bien implementado todo. Yo creo que en general el conjunto, bueno, pues si le tuviera que dar una nota, pues quizá le daría un notable o cosas así. No le daría tampoco más nota porque tiene ciertos defectos, pero me parece de un título de los más interesantes que puedan estar disponibles a día de hoy en la Sony PSVR 2. Bien, Reverquest maníacos, pues esto es todo en el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que lo hayáis disfrutado y nos vemos pronto en más contenidos aquí en Reverquest VR. Recordad suscribiros si así lo deseáis, si habéis descubierto el canal con este vídeo. Dadle a me gusta, que siempre es importante por todas las cuestiones que siempre os comento, y en la zona de comentarios me podéis dejar cualquier comentario que deseéis. Nos vemos pronto, que paséis buen día. Chao, chao.